de una pelea que es terrible, el nivel de pelea que se entabla en esa defensa de las quintas, tipo feudo, lamentablemente eso es así. No se ha podido quebrar ni siquiera en los momentos más democráticos del país. De hecho se comenzó creo que en el año 80 y pico, por allí, y ahora hubo una camisa. Hay derecho ambiental. Será marxismo también, será... Bueno, acá vamos a repetir un par de cosas que las vimos el otro día, pero vienen bien reflejarlas, porque están relacionadas a esto. Como decía yo, la biosfera tiene funciones sumamente importantes para la economía, porque nos proporciona los recursos, asimila todos los residuos y nos brinda también servicios medioambientales. Y acá volvemos a insistir que la actividad económica depende por completo de estas funciones del medio ambiente, por lo tanto, no puede ser que se las ignore. El otro día vimos fundamentalmente el tema de los recursos naturales y vimos esto de tipos de recursos, pero es bueno refrescarlo porque hay diferencia entre los recursos que nos brinda la naturaleza. Están los recursos renovables, que dijimos que se los puede utilizar en la actividad económica en la medida que respetemos los tiempos que tiene el sistema natural para autogenerarse. Ahora, si pescamos en cualquier momento del año, y ese tipo medio mundo, como hacen las grandes barcos factorías acá en el mar argentino, que sacan todo, sin respetar los tiempos de crianza de las cientos de especies o miles, todo en función de la rentabilidad. El riesgo es que esos recursos, que son renovables, los agotemos. Y especie que desaparece, desaparece para siempre. Peor es la situación de los no renovables, el caso de los minerales, de los combustibles fósiles, porque para la naturaleza todo es renovable, pero para los tiempos humanos, no. Es decir, tonelada que sacamos de un mineral, tonelada que no está más, nunca más, para la especie humana. Y el caso de los recursos continuos, que estos sí los podemos utilizar sin límites en la actividad económica, porque mientras haya sol, van a estar presentes y los vamos a poder aprovechar. El calor, la luz y todo lo que el sol ocasiona. Desde el viento hasta el tema de las mareas con la luna, en fin, son montones de fuentes de energía que recién estamos incursionando como humanidad en su empleo, mientras tanto estamos quemando recursos no renovables. Parte de esa irracionalidad es esto que vemos de casi todo el siglo XX en Estados Unidos. Lo que está de color lila es el uso que hace Estados Unidos de materiales no renovables. Lo que queda el margen de arriba, hasta llegar al 100%, materiales renovables. Es decir, exactamente al revés de lo que correspondería. Este es el caso de Estados Unidos. La otra función de la naturaleza, además de proveernos de recursos, es la de asimilar los residuos. Y la naturaleza asimila todos los residuos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Absolutamente todos los residuos los asimila, pero los hace de acuerdo a sus tiempos según el tipo de residuos. Una cosa son los orgánicos, que los asimila rápidamente. Para decirlo en términos sencillos, orgánico es todo lo que se pudre. Todo lo que se pudre lo asimila la tierra rápidamente gracias al sol, a la lluvia, al oxígeno. Ahora hay otros residuos que les cuesta mucho más
los inorgánicos. ¿Los va a asimilar? Sí, inclusive los nucleares. Pero pueden demorar 100.000 años, 200.000 años. ¿Y estamos seguros cuánto tiempo vamos a estar acá como especie? No, miremos todo lo que está pasando a nivel mundial y no hay nada escrito. Entonces, el factor tiempo es importantísimo, pero también es importantísima la cantidad. Porque una cosa es 1 gramo de algo y otra cosa son 10.000 toneladas de algo. En un arroyo, que una vaca se muera ahí y se pudra, la contaminación va a ser breve porque un arroyo va corriendo el agua, el sol, a los pocos kilómetros el agua está buena de nuevo. Ahora, si se mueren 500 vacas en ese arroyo, ya la cosa cambia. Se empieza a acumular la contaminación, entonces no logra ser absorbida y se hace perjudicial y se transforma en eso que vemos acá en la foto. Y el otro aspecto que nos brinda la naturaleza son los servicios medioambientales, que a veces los tomamos como dados, entonces no los consideramos. Es como el tema de la salud. Nos damos cuenta cuando nos enfermamos, lo importante que es. Pero mientras tanto lo consideramos que es así. Bueno, fíjense en ustedes. Hay procesos naturales que son vitales para el soporte de la vida. Por ejemplo, acá menciono diversidad genética, la estabilización de los ecosistemas, la regulación del clima, la capa de ozono, etc. Pero inclusive otros servicios medioambientales que lo tenemos en cuenta para la recreación, para el turismo, para hasta el disfrute estético. Nosotros somos bichos de la naturaleza, por más que la tradición judeo-cristiana ubica al ser humano por encima de la naturaleza, cosa que no comparto en absoluto. Somos parte de la naturaleza, no estamos por encima, no estamos para dominarla, manejarla y aprovecharla, como se le dijo a Noé cuando salió de la barca del supuesto diluvio universal. ¿No? Entonces, como somos parte, mostramos la hilacha que somos parte, y por eso nos gusta tener una plantita, por más que tengamos un departamento medio cerrado. Y nos gusta tener un loro, un gato o un perro, porque lo sentimos como parte de lo nuestro. ¿Se entiende? ¿Por qué nos gustan las flores, las plantas? ¿Por qué nos gusta y necesitamos salir de vacaciones? Meter las patas en el mar, ver una montaña, especialmente los que hemos nacido acá en la pampa húmeda, que no vemos una montaña, salvo las de basura que están ahí por la zona sudoeste, que son las sierras rosarinas. Bueno, es decir, son servicios medioambientales que los tomamos como dados y nos damos cuenta cuando esto peligra, como cuando empezó a aparecer el agujero en la capa de ozono, del gas ozono, que es una protección fundamental para la vida. La actividad económica tiene efectos sobre la biosfera. Y esa relación hace que economía y naturaleza, que actividad productiva y biosfera tengan una relación contradictoria, dialéctica, cargada de contradicción. Es decir, necesitamos de la naturaleza y al mismo tiempo la estamos dañando. ¿Se entiende? Ahora está de moda la palabra extractivismo. El ser humano fue siempre extractivista, no ahora, no es un proceso de ahora. Ahora lo hace a una escala colosal, como lo hace en la actividad minera y otras cosas que vamos a ver el próximo martes como cierre de este ciclo. Pero
Extractivismo hubo siempre. Vivimos sobre la base que somos parte de la naturaleza, extraemos de ahí lo que necesitamos, depositamos todos los residuos, porque toda actividad humana genera residuos. Ahora lo hacemos a una escala colosal. Al mismo tiempo que la necesitamos, la dañamos, y acá tenemos una frase de uno de los primeros autores de la economía ecológica, un rumano que se desarrolló y creció más que nada como científico en Estados Unidos, Nicolás Georgescu Roegen, que fue ignorado olímpicamente en el medio académico, que dijo que el proceso económico cambia el medio ambiente de forma irrevocable y es alterado a su vez por ese mismo cambio también en forma irrevocable, lo que sintetiza esa relación contradictoria, dialéctica que tenemos. ¿Cuáles son los elementos determinantes del impacto ambiental de la economía? En primer lugar, la escala de la economía. Dicho en otro término, el tamaño de la economía, para decirlo más simple. El tamaño de la economía, puedo decir, la cantidad de habitantes. Ese sería el aspecto cuantitativo. Si tenés una población como China o la India de 1.300 millones de habitantes, el impacto va a ser mayor que el que hace un país poco poblado. Pero dije antes que no tenemos que guiarnos solamente por los aspectos cuantitativos, también los cualitativos, que es, por ejemplo, el nivel de ingreso. Los países desarrollados tienen poca población y son los más contaminantes. Estados Unidos, yo mencioné ese dato que hay que tenerlo presente, alrededor del 5% de la población mundial, un poco menos, y ocasiona el 25% de la contaminación mundial. Encima aprovechándose de los recursos naturales de todos los demás, ¿no? De todos los crotos que rodean a eso. Entre ellos nosotros. Entonces tenemos que tener en cuenta no solamente la cantidad de población, porque ahora Estados Unidos dice China, 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 porque son 1.200, 1.300 millones. Y ellos son 350 millones, pero hay familias que gozan de un nivel de vida gracias a la expoliación general y tienen 3 o 4 autos. Y los residuos sirven para clasificar el origen social. No vas a encontrar en la bolsa de basura de esta gente ninguna cáscara de papa. Se compra la papa que ya viene hecha, la automática. Y así de seguido, ¿se entiende? Hasta cambian los residuos de acuerdo al origen social y a la calidad del ingreso de las familias. Pero además, en una sociedad que te vende la cosa por lo que se ve externamente, súper envase, claro, y resulta que el envase es más caro que todo lo que tiene adentro. ¿No pasa eso con la Coca-Cola, por ejemplo? Centavos vale la porquería que lleva adentro. Vale más el envase y debemos pagar mucho más, los que consumen Coca-Cola, por la propaganda, por la publicidad, para el sostenimiento de esa transnacional. Es decir, el empaquetamiento, lo externo, lo que en psicología es lo que crea el prejuicio, cuando te quedas solamente en lo externo y no profundizás en el conocimiento del otro. Es una cuestión básica en la economía capitalista, en esta etapa que nos toca vivir. Entonces la escala de la economía es importante, pero tenemos que tener en cuenta la cantidad y la calidad. La estructura de la economía.
el impacto de una economía que tiene una economía más bien atrasada, basada en una ganadería, una agricultura simple de pequeños productores, es distinto a una economía industrializada. El impacto es muy distinto. Ahora los países desarrollados fundamentalmente lo que elaboran y exportan son servicios. También productos industrializados, lógicamente, pero servicios. Y están desde hace ya algunas décadas destinando las industrias contaminantes, instalándolas en los países pobres, para que la contaminación se efectúe acá, cuando en realidad el problema de la contaminación y el problema ambiental es cada vez más global, es cada vez más integral, no se salva a nadie si no resolvemos este problema. Lo contaminante y lo que le quitan la soja, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, la tecnología. La tecnología es un tema complejo porque favorece o perjudica. Es decir, cuando hablamos de tecnología tenemos que imaginarnos un cuchillo de doble filo. Corta para un lado y corta para el otro. En todo caso, una tecnología correctamente aplicada, con innovación, que facilite la distribución, la aplicación, el aprovechamiento de la materia prima, es una tecnología correctamente aplicada. Ahora, si la tecnología la manejan las empresas transnacionales, lo que van a buscar es la obtención de lo que siempre vengo diciendo, la maximización del beneficio. Esa es la lógica. Entonces ahí la tecnología va a jugar otro papel. La eficiencia. Esta es una cuestión clave en la economía. La eficiencia, el capitalismo ha hecho grandes avances en eso, buscando justamente el margen de ganancia, es la obtención de una mayor cantidad de insumos, input, para obtener la misma cantidad o la mayor cantidad de output, de producto. Es decir, utilizar la cantidad menor de insumos o aprovecharlos al máximo para obtener un producto mayor. Lo de la eficiencia es una cosa importante que tiene que ver en esa relación economía y medio ambiente. Y por supuesto el marco social e institucional. Esto lo marco porque acá estamos viendo varias cosas que no son solamente económicas, pero que hablan del carácter transdisciplinario del tema, del problema, ¿no? El marco social e institucional. Las leyes que estén, pero aparte que se respeten. Porque acá tenemos algunas leyes muy buenas a nivel ambiente, ¿eh? O tenemos cosas que las ignoramos. La primera vez que hubo una Secretaría de Ambiente en nuestro país, que fue pionera a nivel mundial, fue en el gobierno del general Perón, en la presidencia histórica del general Perón. ¡Qué puntería! Disculpen, me olvidé de apagar. Pero eso es una cosa que hay que saberla. Y durante el gobierno del general Perón, del 73 hasta el 74, que murió, después todo eso se degradó, también se creó la Secretaría. Ahora después la dictadura lo anuló por completo, por supuesto. Y apareció Menem. Y creó inclusive a nivel de Ministerio de Medio Ambiente. Y todo pareció como que era una cosa extraordinaria. Y la nombró a la María Julia Alzogaray como ministra. Es decir, crear algo para que mire a otro lado. Crear algo para que haga la función inversa. ¿Se entiende esto? Fíjense lo que es el marco social institucional
en donde no vale tener leyes, sino también que éstas se apliquen, que haya un empoderamiento de esas leyes por parte de la población. Miren lo que está pasando ahora con el tema de la ley de humedales. Bueno, está claro eso. Habrá que seguir peleándola con más gente, con más movilización. Y que eso se note en los resultados electorales. Porque es la otra arma que tenemos, institucional. Entonces, fíjense en esta cantidad de cosas que tienen que ver en la relación de la economía y que hacen al impacto de la actividad productiva en la biosfera o el medio ambiente. Los daños. El primero que tenemos que mencionar es el agotamiento de los recursos. Especialmente el caso de los no renovables, pero que también peligran los renovables, ¿no? La contaminación, esto que se realiza sin ningún tipo de límite en muchos lugares, y el daño a los servicios ambientales. Es bueno tener en cuenta que hay daños que se le hacen a la naturaleza que pueden ser reversibles, pero hay otros que son irreversibles, que no tienen vuelta atrás, y esto hay que analizarlo también desde la economía. No puede pasar por alto de que hay daños que son irreversibles. Las fuentes de la energía en la actividad económica fue cambiando a lo largo de la historia. Antes de la revolución industrial primera, desde 1750 en adelante, antes de ese periodo, la principal fuente de energía era el sol, porque la actividad era agrícola ganadera, y antes era simplemente recolección, caza. ¿Se hicieron daños? Sí. Y hubo daños que empezaron cuando aparece el sistema capitalista. Cuando Europa se larga a la conquista del mundo, y lo primero que encuentra es el continente americano, empieza y se potencia la industria naval, y se hacía con troncos, con árboles. Y Europa se quedó sin bosques naturales. Solamente el 1% de la superficie europea tiene bosques naturales. Los liquidaron los propios europeos. Después vienen a cuidar la Amazonia, ¿no? Y a dictar indicaciones para la Amazonia. Países que tienen muchísimos bosques, pero que son bosques plantados por el hombre. No son los bosques naturales. Irlanda tiene mucho. El caso de Irlanda no conozco, pero Finlandia, por ejemplo, que tiene una industria maderera muy grande y vive gran parte de eso, de muebles, fabricación de muebles, vivienda, etc. Noruega, Suecia, los países nórdicos, pero son bosques artificiales, como los que vemos a veces acá cuando vamos a Buenos Aires, que vemos de pronto bosques de eucalipto, pero son de eucalipto, hechos por el hombre. Favorecen, sí, pero no son los naturales, y donde están los naturales los estamos liquidando. Entonces, antes del sistema capitalista, claramente la fuente de energía era la solar, la inagotable. Pero a partir de la primera revolución industrial la cosa empieza a transformarse. El primer mineral, combustible fósil que se utilizó fue el carbón. Fue el cimiento de la revolución industrial en Inglaterra y en Europa occidental. Ahora se está recurriendo nuevamente al carbón, Europa, inclusive con los verdes, entre comillas, porque de verde no tienen un pepino, frente a la crisis energética que ellos mismos están ocasionando con sanciones políticas e ideológicas que les priva de la fuente de energía más económica que tenía, que era la proveniente de Rusia.
Es decir, han escupido para arriba, ¿no? Bueno, el carbón, y después aparece el petróleo. Y el petróleo ya se está terminando. Está el gas, el petróleo, el carbón, todos no renovables, y que son la fuente principal de energía para la actividad económica del sistema hoy a nivel mundial. Algunos países aceleradamente están tratando de cambiar, pero ese cambio no es fácil, no es sencillo. Además, no solamente que enfrenta problemas técnicos, sino también problemas de intereses económicos. Yo mencionaba que si hay presidentes de Estados Unidos que han sido capos de grandes empresas petroleras que hacen el negocio destinándolo a quemar el petróleo para combustible, bueno, ellos no van a querer que se ponga paneles solares, ¿no es cierto? Entonces, a partir de la economía industrial, por eso se habla de una crisis civilizatoria, de esta civilización industrial que estamos viviendo. Bueno, a partir de los años 70, cuando empieza a surgir esa metamorfosis en la economía del sistema capitalista y se pasa a una economía monopolista transnacional, se va pasando gradualmente. Esa época también se caracteriza por otro hecho importante a tener en cuenta, que es la aparición visibilizada de los problemas ambientales. Y empieza a aparecer la preocupación en los países desarrollados, en primer lugar, por los ríos contaminados, las lagunas, los lagos contaminados, qué hacer con la basura, que no saben dónde meterla, etcétera, etcétera. Y como dije al principio, la preocupación era de tipo ético, moral y hasta romántico. Los pajaritos, la mariposita, que el nene sepa dónde tirar el papelito del caramelo, en qué recipiente, de color, bárbaro, muy lindo. Hasta que con el transcurrir de los problemas y el tamaño de los problemas, se empezó a ver que el problema real ambiental está en la esfera de la producción y es un tema económico y se debe resolver en las grandes empresas en primerísimo lugar. Entonces, ¿qué hace la economía convencional, hegemónica, neoclásica, devenida en neoliberal, en ideología neoliberal? Inventa algo que le llamó economía ambiental. La economía ambiental es lo que aparece en algunas carreras de ciencias económicas en las universidades argentinas como materia optativa. Cuando decimos optativa es como decir de esa que nadie cursa o cursa muy poco, ¿no? Optativa. Pero aparece porque inventaron algo que le llamaron economía ambiental, pero que se encontró y se encuentra con montones de problemas. En primer lugar, porque lo que hace la economía ambiental, que es este invento de la época neoliberal, para dar respuesta a los requerimientos cada vez más grandes de los problemas ambientales, es basarse en la valoración monetaria. Es decir, lo mismo que hace con cualquier mercancía y con cualquier cosa, porque le pone precio a todo, lo hace también con los problemas de la contaminación. Es decir, ponerle un precio. Entonces, contaminaste tanto, tal multa de tal monto, tal impuesto de tal monto, en dinero, en precio, porque eso va a subir el precio del producto e ingenuamente, de acuerdo a las leyes del mercado, si el precio sube se consumirá un poco menos, se contaminará menos. ¿Se entiende esto? El tema teóricamente
es cómo se le pone el precio a esas cosas que no tienen precio. Porque los precios en la economía son más o menos sencillos de crear, si bien los precios son siempre políticos, pero se los puede determinar aproximadamente de acuerdo a la cantidad de trabajo humano incorporado que tiene un bien o un servicio.